Bienvenidos al primer encuentro de la Escuela Vida Abundante, a nuestro ciclo por niveles de capacitación y formación en lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Dios. Hoy vamos a tener nuestro primer encuentro, el encuentro número uno del nivel número uno. Recordá que la propuesta es que puedas ver este video, puedas meditar, puedas pensar en los contenidos y puedas hacer la autoevaluación que vas a ver en la descripción abajo de este video. Un link de acceso a un formulario con algunas preguntas de opción múltiple, algunos espacios para que nos puedas compartir qué es lo que te llevas de cada una de las clases y así puedas ir progresando en tu aprendizaje. Y el primero de los temas que vamos a estar viendo en el nivel uno de la escuela Vida Abundante es el siguiente, es el tema de la salvación. Punto de partida fundamental en la vida de un cristiano. Es el momento en el cual nosotros aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestra vida a Jesús, ¿sí? Y vamos a hablar dos conceptos fundamentales que son necesarios entender para ver de una manera completa el concepto de la salvación, ¿no? La salvación se fundamenta en dos conceptos, como te decía. Y uno es el arrepentimiento y otro es la fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos no de cualquier fe, sino de la fe salvadora. Estos dos conceptos juntos, ¿sí?, hacen al concepto de la salvación completa y bien fundamentada en la vida de un cristiano. No existe salvación sin arrepentimiento, no existe, no es posible la salvación sin tener fe salvadora, ¿sí? Fíjense lo siguiente, vamos a hablar del arrepentimiento. Y el arrepentimiento se da en tres, podemos decir, ámbitos o en tres esferas. El intelectual, el emocional y el práctico, ¿no? Arrepentimiento es una decisión que tiene que ver con reconocer que lo que estamos haciendo está equivocado. Nos dirigimos hacia un destino que por ahí es incorrecto. Entonces, en el momento que yo me arrepiento, reconozco que lo que estoy haciendo o el lugar hacia el cual me estoy dirigiendo es equivocado, ¿no? Y me lleva a plantear, a tomar una decisión al respecto y hacer un cambio, ¿sí? Un cambio que no quede solamente en palabras, sino que se muestre también en hechos. Una manera de ilustrarlo muy sencilla es, supongamos que uno toma un colectivo en una determinada dirección y se da cuenta en el viaje que el colectivo en el que está y el destino hacia el cual está yendo no es el mejor. Entonces uno se arrepiente de haberse tomado ese colectivo con ese destino, toca el timbre, frena el colectivo, me bajo y me tomo otro colectivo en otra dirección hacia un nuevo destino, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos con estas tres esferas del arrepentimiento? Eso lo tuve que pensar en algún momento. Tuve que darme cuenta que el destino hacia el cual estaba yendo era el incorrecto. Me tuve que dar cuenta de esa situación. De alguna manera eso lo tuve que sentir que verdaderamente si llegaba a ese destino no iba a ser lo mejor para mi vida, y en un sentido práctico tuve que actuar, tuve que de alguna manera decirle a mi voluntad de que toque el timbre y se baje del colectivo y tome otro, ¿no? En un sentido espiritual, el arrepentimiento nos habla de reconocer que una vida separado de Dios no nos lleva a un buen destino. Y esto lo tengo que entender, lo tengo que comprender, tengo que sentirlo desde mi interior, la convicción del arrepentirme y decidir en un sentido práctico aceptar a Jesús como el Salvador de mi vida, ¿sí? Después podemos hablar más en detalles, pero San Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto, que envió a su único Hijo Jesús
a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y que si nosotros creemos en Él, no nos vamos a perder y vamos a tener una vida eterna, ¿no? Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con, y soy redundante en esto porque es importante, que si vamos en una dirección separada de Jesús, nuestra vida no tiene el mejor destino. Necesitamos arrepentirnos, dar un giro tal vez de 180 grados y buscar un nuevo destino que incluya a Jesús junto con nosotros. Uno lo debe pensar, sentir y actuar en consecuencia. Y fíjense que si yo puedo entender el mensaje de Jesús, puedo sentir arrepentimiento. Pero si en un sentido práctico no cambio cosas fundamentales en mi vida que me separan de Jesús, como puede ser el pecado, no, no tengo un arrepentimiento completo y genuino que nos lleva a un proceso de salvación. Por otro lado, muy relacionado con el arrepentimiento está la fe, pero la fe salvadora. ¿Por qué caracterizamos la fe como salvadora? Porque es necesario distinguir que nosotros podemos tener fe en un sinfín de cosas. Puedo tener fe en mis propias fuerzas y confiar en ellas. Puedo tener fe en el dinero y creer que el dinero que poseo es la solución a todas las necesidades que tenga en mi vida. O puedo tener fe en un determinado santo, por ejemplo. Pero nosotros estamos relacionando el concepto de salvación con fe y sin lugar a dudas la fe depositada en la figura de Cristo, en la figura de Jesús. No existe salvación sin fe y no existe salvación sin fe en Jesús, porque Él es el único y suficiente Salvador, el único que fue capaz de dar la vida por nosotros en un sacrificio de amor para recomponer nuestra relación con Dios, porque separados de Él no podríamos hacer nada y no tendríamos el regalo de la vida eterna y de la salvación. Y esta fe salvadora también la tenemos que aplicar en un sentido de comprender, de sentir esta fe y de actuar en base a esta fe, ¿no? ¿Cómo alimentas tu fe en el Señor? Congregándome, leyendo la palabra, orando, teniendo relación con hermanos espirituales, es en un sentido práctico alimentar mi fe y mi comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, repasando en el encuentro de hoy, hablamos de salvación, el punto fundamental y de partida en la vida de todo cristiano, y hablamos de que para que haya salvación tiene que haber un verdadero arrepentimiento, y no solo eso, tiene que haber fe salvadora. Tenemos que creer y tener una convicción de que Cristo intervino y nos ha salvado. Este ha sido sencillamente el primer encuentro, la clase 1 del nivel 1 de de la Escuela Vida Abundante. Así que vamos a seguir adelante con más encuentros y te invito a que vayas ahora a la descripción del video y puedas hacer la autoevaluación. Te mandamos un saludo muy grande y estamos para servirte.